Seguro usted trajo su Biblia hoy, ¿verdad? Habíamos hablado el domingo de que cada día nos acerquemos a ella, leamos, busquemos en la palabra de Dios, y aún este desafío de poder quizás estudiar al menos 3, 4, 5 capítulos este mes, como un mes de la Biblia, amén. Y esto nos va a servir para toda la vida. Pero ahora vayamos rápidamente a Lucas capítulo 8. Desde el versículo 4 vamos a comenzar a leer. Aquí habla acerca de la parábola del sembrador. Y dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando esta semilla, que es la palabra de Dios, cae en tierra, es allí donde dice: esto sucede, realmente muere. Y es allí donde cae, es allí donde penetra, y desde allí es donde comienza a crecer para dar fruto. La semilla, cualquier semilla, tanto así la palabra de Dios, cuando cae en una tierra, sea cualquiera la semilla, tienen un tiempo de germinación. Este tiempo de germinación puede ir entre 15 y 24 horas, aún hasta 15 días para comenzar a germinar. De allí quizás se puede ver apenas un brotecito y aún se puede ver de despacito que va y el tiempo que se tarda. Quizás si es tan solamente una hortaliza va mucho más rápido, pero si es una planta frutal tarda muchos años en crecer, crece mucho más despacio y dar fruto, mucho más años. Esta semilla sí o sí necesita ser enterrada para comenzar a dar fruto. Por eso decía la parábola que necesita caer en buena tierra, dado que las otras tres no cayeron en buena tierra. Una cayó junto al camino, la llevaron las aves. Otra cayó entre espinos, fue ahogada por los afanes. Otra cayó sobre la piedra, que vinieron los problemas y también se secó. La semilla necesita ser enterrada para comenzar a florecer.
para ello es necesario tiempo. Es un elemento tan indispensable tanto para el crecimiento de una planta natural como para la obra de Dios también. La obra de Dios en nuestras vidas. Somos bastante impacientes, yo por lo menos, en todo lo que queremos que Dios haga, en todas las promesas que Dios nos da. Nada ocurre de un minuto para otro. Dios puede hacerlo, Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Pero el crecimiento lleva mucho tiempo. Buena tierra es una que previamente ha sido abonada o durante este sembrado es abonada. Solo no puede faltarle el abono, no puede faltarle el agua, no puede faltar ese cuidado. Es todo, y quizás que es abono es todo lo que hacemos para ese crecimiento tanto espiritual, podríamos decir un corazón dispuesto a escuchar la palabra, un corazón dispuesto a humillarse, un corazón agradecido, un corazón que le alaba, un corazón que le adora, un corazón que se entrega, un corazón que es regado con lágrimas, una tierra que es regada con lágrimas. Debe ser cuidada esta semilla de las inclemencias del tiempo, que pueden ser aquellas que retrasen o en ocasiones aceleren los procesos. Lo que no sabemos es cómo hace una semilla para crecer en la oscuridad. Y esa obra la hace Dios. Solo para poder crecer, para poder ser usado en las manos de Dios, es necesario ser una de esas semillas que tiene la vida, que tiene esa parte de Dios para poder ser fructífero. Debemos entender que cuando plantamos una semilla, no la vamos a desenterrar a las 2 horas para ver, a ver, creció. No la desenterramos a las 24 horas, a ver qué creció ahora, para después crecerla, plantarla de vuelta. No funciona así. No va a funcionar, es sembrarla y esperar que crezca, que caiga en buena tierra. No vamos al otro día, es un proceso, es permanencia, como les decía. Debemos permanecer y todos nosotros, todos aquellos que quizás ya llevan bastante años en el Evangelio, nos damos cuenta que no hemos aprendido de un día para otro, que fueron años de leer, de escuchar la palabra de Dios y de pronto en algún tiempo, ahora hay fruto, ahora entiendo, ahora veo, ahora puedo también hablar. Un tiempo de adversidad. Puede ser que el terreno no sea el correcto para sembrar. Puede ser que esa semilla realmente haya caído allí con gozo, pero al tiempo ya se va, no queda. Cada vez que Dios comienza en nosotros una obra, es un proceso que Dios empieza, al principio no los vemos, pero después al tiempo lo podemos ver. Es oscuro al principio, pero después podemos ver cómo es. Después podemos ver qué produce y podemos ver a cuánto produce para obtener algo, para lograr algo. Hay que cultivar. Decía en un párrafo acá que leí, que copié. Hoy en día escuchamos mucho sobre la cultura. La cultura está bien cuando tiene algo que cultivar. Si es que plantara un reloj, por ejemplo, no produciría muchos relojes pequeños. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no contiene la semilla de la vida. Nosotros podemos plantar cosas materiales, pero eso no va a crecer. Crece lo que es espiritual. Pero dice,
Continúa acá, pero si se plantan algunos guisantes o papas, ahí sí se obtendrá una cosecha. No permita que ningún hombre o mujer muera sin haber nacido del Espíritu de Dios. Primero asegúrese de tener esa naturaleza divina y luego cultívela, decía aquí. Sepa que tampoco Dios va a perder el tiempo en cultivar o en sembrar en un lugar donde no va a dar vida. Aquellas tierras que son quizás desechables y permanentemente dicen no quiero, no va a haber una semilla aquí, yo la voy a correr a la semilla, yo la voy a sacar, yo la voy a barrer. Y no permite que la palabra de Dios entre, no permite que Dios haga algo en esa vida. Pero el deseo de Dios es que todos tengan fruto. Pero mira, como aún en esa misma parábola, solamente el 25% recibió esa palabra. Y solamente el 25% podríamos decir que tuvo fruto. Somos los hombres los que cultivamos, los que invertimos las fuerzas muchas veces en cosas que no nos van a dar vida eterna. Debemos ser de aquellos que fijan los ojos en las cosas eternas, cultivan las cosas que son eternas, la oración, la alabanza, la búsqueda, la palabra, la permanencia. Y es allí, en ese lugar, de donde crecemos. Permanecer. Qué difícil que es cuando nosotros por un tiempo, así como estas semillas, la plantamos y allí en la oscuridad va creciendo, no la vemos, no sabemos qué va a salir después. Bueno, si hemos plantado una naranja, va a salir una naranja. Pero no sabemos el tiempo, no sabemos cuán grande será, no sabemos cuánta fruta va a dar. Por ejemplo, un estudiante universitario, así como esta semilla debe morir, así como nosotros debemos morir a nuestra vieja vida. Un ejemplo, un estudiante universitario muere a muchas cosas en su vida. Muere a compartir tiempo con sus amigos, muere a compartir tiempo con otros jóvenes, muere a compartir tiempo con sus familiares. Pierde tantas horas de sueño. ¿Para qué? ¿Y para qué tanto esfuerzo? ¿Y para qué tanto estar allí en la nada o fuera de todo? Para poder ser un profesional. Para poder ser un profesional, para dar fruto, para que haya valido la pena esos 5, 7, 9, 10 años que estuve casi perdido de la sociedad, pero ahora sirvo para algo. Una frase que leí por ahí, y la verdad que me gustó mucho, y esto me inspiró a hacer este mensaje. Dice: tocar fondo es también terreno de siembra. Cuando nosotros en nuestra vida llegamos a momentos tan oscuros, a tiempos difíciles, tiempos que no entendemos nada, tiempos donde todo se hace sin sentido, es allí quizás el momento donde una semilla ha sido plantada. Es allí en el momento donde Dios comienza a hacer algo en nuestras vidas, y es allí donde en medio de la oscuridad comienza a crecer. Debemos recordar que la tierra es polvo. ¿Y qué somos nosotros? Polvo. Dice la Biblia que del polvo somos, al polvo volveremos. Y no es tan loco Jesús para darnos esta parábola de la semilla. Los procesos por los que generalmente pasamos son oscuros, sombríos, en soledad. Pensamos quizás allí en ese momento que después de esto ya no hay nada, ya no sigue nada, ya no veo nada. Y sí, es verdad, una semilla en medio de la tierra allí no ve nada. Sería imposible para ella poder ver la luz del día. Aunque la luz del día,
aunque el mismo tiempo, el mismo clima esté ayudando y todo lo que haya alrededor de ella está ayudando para que un día nazca, ella sin saberlo, allí en medio de la oscuridad, todo está complotado para que pueda salir. Pensamos que se terminó todo, pero solo hay que llegar hasta abajo para poder salir a la superficie. Y pensaba cuando ponía esto aquí, cuando muchas veces nos hemos tirado una pileta honda, y a veces para poder tomar impulso hay que llegar un poquito abajo y de allí impulsarse. Hay veces que dicen tocar fondo no es para quedarse allí, sino para tomar impulso. Para nacer un niño, 9 meses tiene que pasar allí en el vientre de su madre. 9 meses en la oscuridad. 9 meses que no, es como que nada, de pronto algo está sucediendo. Algo se comienza a ver, pero no se ve nada todavía. No se ve el niño. Y a simple vista poco se ve, pero allí hay una vida que está creciendo. Allí hay una vida que pronto saldrá a luz, será fuerte, dará fruto y aún tendrá la capacidad de dar más vida. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios con nuestras vidas. No nos lleva a lugares profundos, no nos lleva a tocar el fondo, no nos lleva a la profundidad para matarnos, sino que nos lleva allí para poder impulsarnos, para que esa semilla que Él ha puesto en nosotros pueda dar fruto. Amén. ¿Sabes? Los tiempos de gestación, aún en las distintas especies vivas que Dios ha puesto, son diferentes. Yo no puedo compararme, o lo que Dios está haciendo en mi vida no puedo comparar con lo que está haciendo en la vida de otro. El tiempo que Dios va a tratar es distinto. El tiempo que Dios va a utilizar para mi vida o para la del otro es distinta. Y según la semilla que Dios ha puesto, será el fruto también. No va a ser quizás el mismo fruto. Había un grupo de hombres que se habían tenido que alejar de la ciudad a causa de su vida, a causa de que eran perseguidos, a causa de que habían defraudado, que eran ¿cuántos clases de hombres? Y quiero leer en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Allí esta cueva se llamaba Adulam. Habrán escuchado hablar, pero allí era un lugar donde Dios había formado un ejército. Dios había comenzado a formar un ejército. Y miran si no había sido importante para Dios. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando los hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo a 400 hombres. Mira, David no estaba allí porque se había ido de vacaciones. David estaba ahí porque era un forajido. David estaba ahí porque huía por su vida. El rey quería matarlo. Pero yo soy el cantor de Dios, yo soy el que tocaba y el Espíritu de Dios bajaba y el espíritu malo se iba del rey. ¿Por qué tengo que estar yo escapando ahora? ¿Por qué tengo que estar huyendo? Para salvar tu vida. Dios estaba haciendo otra cosa en su vida, Dios tenía otro propósito. Nadie dice que David se lo merecía o no, no sé. Si iba a tocar para el rey, había salido a luchar, había vencido, había tenido victoria, y de pronto es perseguido, y de pronto se tiene que ir, se mete en una cueva donde están todos los peores, todos los que se han escapado, todos los que
tenían sus problemas, afligidos, endeudados. Vieron que los endeudados, ¿qué se hacían para poder salvar su vida? Tenían que hacerse esclavos. Aquí había muchos de los que estaban endeudados, que tenían que huir, quizás deberían haber pagado. Aquellos que tenían amarguras de espíritus, aquellos que quizás querían suicidarse, aquellos que su vida ya no valía nada, ya no tenía sentido la vida. Y quizás, como quien dice, dándose una oportunidad más, se fueron a esta cueva. Y allí los encontró David, se unieron a David. Es bastante difícil formar un ejército de buenos hombres, educarlos, formar, instruirlos para formar un ejército de buenos hombres. Pero imagínate formar un ejército de todas estas clases de personas. Haber conseguido a los peores de la ciudad, que estaban escondidos en una cueva, de pronto haciéndolo líder a David. Ahora vamos a tener un ejército. A la larga, este grupo de hombres que estaban allí se constituyó el corazón del ejército de David, que llegó a llamarse los valientes que tuvo David. Valientes, valientes estaban escondidos ahí para salvar su vida. Esos tiempos de oscuridad, ¿quién puede decir lo que Dios está haciendo? Formados en una cueva, formados donde nadie lo veía, huyendo aún, siendo despreciados, perseguidos, llegaron a ser ese ejército de valientes que tuvo David. Hombres que una vez le dijo, tengo sed. Tan solamente dijo, tengo sed, se metieron en el campo del enemigo, fueron a traerle agua. Valientes. Hombres que no le temían a nada, ya no le importaba nada. Habían sido formados, forjados, habían crecido con fuerza. Cuando nos encontramos en procesos, en esos tiempos de oscuridad, si quieres ser como un diamante, tienes que esperar algún tiempo más. Mira, el diamante, el proceso de formación del diamante ocurre durante millones o incluso miles de millones de años dentro de la roca fundida del manto de la tierra. Allí, metida en medio de la tierra, allí dentro de esa roca fundida, dentro de la oscuridad donde no se ve nada, allí se está formando un diamante, donde se puede encontrar la cantidad de presión correcta y el calor. Mira, no es que allí de pronto está en la tierra, qué tranquilo que estoy aquí. Menos mal que llegué a este momento de oscuridad para que nadie me moleste. Allí, en ese momento está el calor. En ese momento está la presión, porque se está formando ese diamante para transformar el carbono en diamante. Los lirios en el campo, los lirios en el desierto. Escuchen, los lirios han sido cultivados desde hace más de 3.000 años, remontándonos a los antiguos egipcios. Escuche esto, es muy importante. El momento de germinación de los lirios. Los bulbos recién plantados tardan en producir brotes. Se puede plantar a principio de otoño para obtener abundantes flores en el verano siguiente. Escuche cuándo se planta esta semilla, este bulbo de lirio. Se lo planta al principio del otoño. ¿Cuánto tiempo pasa? Todo el otoño, 3 meses. 3 meses que van comenzando a ser un poquito duros, se secan los árboles, el tiempo parece feo, viento, lluvia, y después vienen 3 meses de invierno. Después de 3 meses de invierno comienza la primavera, para que en el verano pueda salir las flores. 9 meses casi enterrados allí para poder florecer después. Pero escuchen, hay algo importante. En este caso,
Los lirios tardan 6 meses en brotar, perdón, decía 9 yo. Lo harán cuando la primavera eleve la temperatura del suelo. Una semilla, una simple semilla, para poder dar una flor, estuvo allí 6 meses en la oscuridad. Pero hay algo muy importante y desfavorable. Si a estos lirios queremos adelantar los tiempos y nosotros los plantamos en primavera o en verano, tardarán 1 mes en brotar. ¿Se puede adelantar los tiempos? Sí se puede, pero el fruto no será nada de igual. Recuerda, pero no prosperará, solo producirá 1 o 2 tallos cortos con 1 o 2 flores en ellos. Mira, solamente la producción, solamente lo que vas a obtener de aquel que lo plantaste y así casi apurado para que pueda tener una florcita ahora en el verano. Bueno, este va a dar 2 tallos, 1 tallo, 2 tallos, 1 o 2 flores, en vez de aquel que pasó todo el otoño y todo el invierno, que va a tener entre 8 a 10 flores por tallo. Qué distinto, ¿no? Qué distinto de aquel que pasó ese proceso, que pudo pasar ese tiempo, ese proceso debido. No ese apurado, que hagamos las cosas así nomás. Total, si lo mismo tengo una florcita, me alcanza. ¿A qué distinto aquel lirio que por cada tallo pueda tener entre 8 a 10 flores? Cuando los bulbos han pasado el invierno bajo la tierra, la floración normal comienza en el verano siguiente. Recuerda que hay un dicho que escuchamos siempre, que el día precede a una larga noche. Siempre que hasta ahora nuestra vida siempre amanece. Hasta ahora yo no he visto que la noche dure 24 horas, 36 horas, no lo he visto. Llega a cierto horario, amanece. Hay una canción de los Chalchaleros, ustedes nunca la habrán escuchado porque sé que no escuchan esa música, se llama Jamás. Y dice, el día muere en la noche muere en el día. Vos sí la sabés, ¿no? ¿Nunca la escuchaste? Deberías escuchar más folclore argentino. Y es verdad, es verdad. La noche no va a durar para siempre. Siempre va a haber un nuevo día. Y eso, ¿sabes por qué? Dios lo hizo para que cada día recordamos que cada día hay esperanza, que cada día amanece, que nuestros problemas o el estar allí en ese proceso va a terminar un día, pero va a ser un hermoso día. Va a ser glorioso para lo que Dios nos ha puesto. Como dice el dicho también, después de la tormenta siempre viene la calma, después de la lluvia sale el sol. ¿Cuán importantes son los ciclos en el proceso de la vida? Es importante reconocerlos, es importante crecer y reconocer que el Señor está con nosotros y que debemos morir a nosotros mismos. Los procesos a veces pueden ser uno detrás de otro y nos pasa. No salgo de una y entro en otra. ¿Te pasó a vos? A mí sí. No terminamos de salir en uno o entramos en un proceso. ¿Y cómo creen que se hacen los autos? Termina un proceso y comienza otro, pero al final sale un auto. Cualquiera de los productos que nosotros consumimos hoy en día tiene un proceso y generalmente es un proceso que continúa uno a la par del otro hasta que obtenemos el producto deseado. Así es Dios con nuestras vidas. Continúa en ese proceso hasta formar lo que Él quiere de nosotros. No escapes a los procesos difíciles. Dios está contigo. Es doloroso, pero hay una victoria. Amén. Y si nunca pasas por un proceso, y si nunca pasas por una prueba, quizás
es porque el sembrador ha visto que no es un terreno fértil. El sembrador no va a gastar semilla en poner en un pavimento. Dice en Ezequiel, capítulo 36, versículos 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dígame usted, ¿cómo hace Dios para introducir su palabra en un corazón de piedra? Un corazón duro. Es por eso que aún ese proceso de sacar ese corazón de piedra y poner un corazón blando, un corazón de carne, un corazón que tenga vida, aún es un proceso que lo hace Él. Dígame si usted no ha tenido, quizás antes de conocerle, un corazón duro hasta que en un momento Él comenzó a ablandarlo. Y después puede allí entrar esa palabra de Dios y Dios seguir trabajando. Sabemos que detrás de cada uno de esos procesos, aquellos que amamos a Dios, aquellos que buscamos a Dios, aquellos que seguimos detrás de cada proceso, vamos menguando. Vamos mermando nosotros para que Él sea quien crezca en nosotros. Quebrantada está mi alma, decía el salmista. Y Dios nos da una promesa. Quizás nos promete flores. Quizás nos hace grandes promesas, pero ¿sabes qué? Recuerda que cada una de estas promesas comienza con una semilla oculta. Tiempo, procesos, búsqueda. Amén. Señor Jesús, ¿cuántas veces renegamos por los momentos difíciles? ¿Cuántas veces no entendemos lo que tú estás haciendo? ¿Cuántas veces no entendemos aquella semilla la cual fue plantada y el fruto que tú quieres obtener? Señor, ayúdanos a esperar, ayúdanos a soportar, ayúdanos a aguantar, porque lo que tú estás formando es para tu honra y tu gloria, es para que tú seas visto en nuestras vidas, que nosotros podamos menguar y que tú puedas crecer, Señor Jesús, cada día. Señor, y cuando terminan los procesos no lo sabemos, cuando tú hayas formado la imagen de tu Hijo en nosotros. Señor Jesús, si hay procesos que tú nos preparas para distintas cosas, ayúdanos a soportarlos, ayúdanos a aguantar, ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos en oración. Señor, y gracias, porque tú no te olvidas de nosotros, pero siempre, Señor, te ruego que sea mi tierra fértil para recibir, Señor, esa semilla que tú quieres poner. Señor Jesús, y aunque sea duro el tiempo, aunque sea duro el proceso, sé que un día termina y sé que un día va a florecer. Ayúdanos y ayuda a mis hermanos que hoy están pasando momentos difíciles. Ayuda a aquellos que están pasando por los distintos procesos. Señor, y cuántas veces queremos relajarnos después de uno y ahí nomás comienza otro. Señor, sabemos que tu mano está obrando en nosotros. Gracias, gracias, gracias Jesús, gracias. Amén, amén.